Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar de la industria de la enseñanza. La industria de la Este punto enseñanza. es especialmente importante, ya que al eliminar Muy el bien. Banco Central, como bien sabemos, las estructuras productivas se modernizan a una velocidad divina. Las economías empiezan a demandar gente hábil en el mundo de las ciencias para crear sus prodigiosas invenciones, y gente virtuosa para llenar el tiempo libre que la ganancia de productividad trae consigo. Si no los encuentra en su territorio, atraerán el talento exterior. Pero si la sociedad educa a sus nuevas generaciones en libertad, como vamos a ver, la gente que resida en ese territorio empezará a emplearse en trabajos altamente productivos, dejando los trabajos menos productivos en primer lugar a los inmigrantes provenientes de países con banca central moderna y en últimas a los robots que ellos mismos inventen. En los países con una banca central moderna cojonera, los ingenieros tienen poca cabida, ya que la gran importancia que se le da al consumo impide que las estructuras productivas se desarrollen como se explica en el vídeo de la teoría del capital. Para más conocimiento sobre este tema, recomiendo acudir a ese vídeo. Tal cual. Vamos a hablar. Gente, que habéis escuchado muchas veces lo de, pues si yo era ingeniero y acabé en un McDonald's. Bueno, en primer lugar, a lo mejor siempre no hay que descartar, tan bueno no serías, ¿no? O estudiaste copiando, o no entendiste lo más importante de cuando estuviste estudiando, que es que tu conocimiento técnico lo tienes que poder aplicar, tienes que poder venderlo, que esto es lo que no le entra en la cabeza a mucha gente. Que es como, amigo, que yo ya he estudiado, venga, darme aquí todo lo que me merezco. No, es que tú estudias para aprender un conocimiento, pero ese conocimiento lo tienes que vender, lo tienes que poner a disposición del mercado. Entonces, lo que ocurre en los países tipo España es que aquí, gente, esto es muy importante. Venezuela, por ejemplo, es mejor ejemplo todavía que España de esto. Aquí sí sabemos qué fue antes, si el huevo o la gallina. Aquí lo que fue antes es el sistema económico moderno y dinámico que permite una tasa de inserción laboral muy alta. ¿Por qué? Porque da igual que tú tengas buena educación, si enseñas cosas muy buenas a nivel de ingeniería, de lo que sea, de cualquier profesión, si luego esa gente no tiene en empresas en las que meterse a desarrollar su conocimiento. Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, es reputada en todo el mundo. Los ingenieros que salen de allí se los rifan. Pero claro, es como una cosa estúpida. ¿Para qué quieres una buena educación gratuita que luego no permite que se inserte laboralmente y que ese ciclo se cierre, amigos? Porque ¿eso con qué se financia? Con impuestos. Entonces, lo suyo es que formes a gente para que luego se queden en el círculo, ¿no? En el propio círculo del Estado y paguen, sufraguen ese gasto que se ha hecho en ellos, ¿no? De formación. Por eso lo que ocurre es que al final los que valen se acaban yendo fuera, produciendo para otros países que sí que tienen una economía más libre y que permite el desarrollo de la innovación y de las empresas de alto valor añadido, que es lo que he dicho muchas veces, que dicen, no, pero fabricar en China, pero digamos, a ver, gente, que es que en España no se tendría que estar fabricando cosas básicas. Lo que en España se tendría que hacer es industria de alta tecnología. Tendría que haber más... Joder, ¿cómo se llama la empresa esta de aviones? Se me ha ido ahora. Boeing no, la europea. Airbus. ¿Sabes? O sea, esos son los trabajos que tendría que haber aquí y que se tendrían que potenciar. Y mirad, el máquina de Sánchez, que ha desplumado Airbus. Han tenido que chapar un montón de divisiones y de cosas. Entonces, eso es lo que ocurre, que al final se quedan, pues al final a esa gente que le toca, como se promueven los servicios, ¿no? Pues ala, de camarero, ¿no? Que es lo que se demanda. Porque aquí, nada, el turismo es lo único que podemos hacer. De educación. Para analizar el futuro de la industria educativa, empecemos viendo su pasado.
Hace muchos años, en los pueblos solía haber una escuela con un profesor y un aula. En ella acudían los chavales de diferentes edades todos juntos. Este profesor debía esforzarse en personalizar su clase al nivel de cada alumno. Año tras año iba conociendo a cada alumno y ayudándole a aprender dentro de sus posibilidades. Cada niño llevaba su ritmo. El profesor no iba a enseñar a un alumno a dividir cuando no dominaba la multiplicación. No tenía sentido. El tiempo pasó. Los pueblos se convirtieron en ciudades y los colegios empezaron a tener profesores y alumnos suficientes para crear niveles. Gracias a la invención de la pizarra, el profesor podía educar a todos los alumnos a la vez de una forma homogénea. Y ya está, este es el fin de la historia. Este modelo es el que ha llegado a nuestros días. Mientras en industrias como la aeronáutica o la energía han seguido avanzando hacia el futuro, la educación se ha estancado. Pero si os dais cuenta, era muy interesante lo de los niveles personalizados. O sea, ¿por qué una clase entera se tiene que adaptar? Me da igual, al nivel más alto o al nivel más bajo. Lo que tiene sentido es que se estructure a las personas por el nivel de aprendizaje que tienen. Porque si no, los que les está costando más aprender una materia en concreto, se empiezan a frustrar. Y a lo mejor, si el nivel es muy bajo para los que van más rápido, también se empiezan a frustrar. No tiene ningún sentido. En este modelo de negocio integrado por niveles, en el que todos tienen que pasar un nivel para acceder al siguiente, y el que considera al alumnado como una serie de clones, los cuales todos aprenden de la misma manera y al mismo ritmo. Con cumplir unos mínimos puedes pasar de nivel, aunque no domines todos los conceptos. En este sistema te enseñan a dividir aunque no domines la multiplicación. La frustración del alumno es el pan de cada día. Como todo lo que se queda congelado en el pasado, la culpa es de la intervención del Estado y de los sindicatos. Dice lo mismo que dije yo. En la mayoría de los casos financia e imparte la educación. Esto hace que las innovaciones solo sean aplicadas si entran en este sistema. Además, los elevados costes fijos a los que se enfrentan los editores de libros barre también cualquier innovación que no se integre dentro de su estructura de enseñar. Si es el libro de texto lo que vertebra la didáctica de la clase, ya sea por ley o por costumbre, las innovaciones que vienen a destruir esa herramienta y a crear una nueva se tornan imposibles. Cuando las organizaciones... ¿Y sabéis por qué el Estado protege a los que hacen libros? Esto quedó demostrado por unas cosas que ocurrieron, no me acuerdo cómo era la noticia, pero por unos temas de contenidos y tal, porque son lacayos del Estado. Esta gente están al servicio de los políticos. De hecho, hay como una especie de sindicato o una organización de empresas, y creo que el jefe al final se acabó haciendo político o algo así. ¿Por qué? Porque estos le dicen lo que pueden poner y lo que no, y cómo controlan. ¿Os dais cuenta que muchas veces me habéis pasado que en los libros de texto hablan muy mal del capitalismo y de todas esas cosas, del liberalismo, en contra de, por ejemplo, los keynesianos, promueven el keynesianismo y van en contra del liberalismo, etcétera? Eso es porque políticamente los tienen controlados y redactan los contenidos. Y lo que no quieren es que eso se abra y se liberalice, porque promovería que la educación estatal no pudiese estar tan controlada como lo está ahora. Que tienen en su mano a un puñado de muy pocos que, bueno, no les voy a llamar empresarios porque no se merecen llamarse empresarios. Son unas ratas y unos lacayos de su amo. Organizaciones internacionales analizan los sistemas educativos, arrojan datos del tipo de que en un país los niños saben más matemáticas que en otro, o que los niños educados en una escuela privada leen mejor que los niños educados en una pública. Entonces, PJ, no sé por qué no lo vimos, o cuando me lo pasaste. Que se hagan reformas regulatorias el de para asemejarse sanidad al caso exitoso. Esto el de los chinos anarquistas, es una forma de medir las cosas similar a cómo se miden en el mundo de las ciencias naturales, pero en este caso no ayuda a ver qué problemas tiene la educación y cómo afrontarlos. Y es que deja de lado los outliers. Colegios que, aunque estadísticamente debieran de tener unos resultados, tienen otros resultados totalmente distintos. Un outlier que tuvo lugar durante los años 80 en Los Ángeles se llamó Jaime Escalante, un profesor que convirtió a unos pandilleros en grandes matemáticos, algunos de los cuales acabaron desarrollando cosas tan increíbles como el Mars Rover.
En otra industria cualquiera, las empresas competidoras habrían estudiado a don Jaime Escalante, ¡Claro! copiando su método de enseñanza, creando un nuevo modelo de negocio en base a él, que se modernizaría año tras año, al igual que ocurre en el resto de industrias. En la industria de la enseñanza financiada por el Estado, los sindicatos le acosaron y finalmente le derribaron porque enseñaba con muchas ganas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Óscar Fuente y como la mayoría de vosotros, pues trabajando desde casa. Soy fundador de IEBS, Grupo Dutec. Poniendo el futuro de sus alumnos por delante incluso de su tiempo libre y adaptando su manera de enseñar a cada alumno. Don Jaime Escalante lo hizo por amor al arte, sin que su enorme dedicación se viese reflejado en forma de más salario a final de mes. Y es que otra gran pega que tiene el sistema Ese es el problema. es que los aumentos salariales son en base a la antigüedad del profesor. No recompensa lo más mínimo a un profesor fuera de serie. ¿Qué me decís de esto, gente? ¿Qué me decís de esto? O sea, te aumentan el salario por aguantar ahí mucho tiempo, básicamente. Es que es tan duro de comprenderlo y verlo así. Y que luego hables de esto con cualquier persona y te diga... ¿Y qué propones? ¿Y sin eso qué? Solo los niños ricos podrían tener educación, ¿no? Viviendo en el mundo en el que vivimos, ¿no? Que yo me he cogido y por 40 euros me he instalado una cosa que me va a enseñar cómo programar desde el móvil. 40 euros, gente. 40 putos euros. Que si yo quiero aprender a programar y me tengo que meter en la carrera de programación del Estado, eso cuesta 8.000, 9.000, 20.000 euros, lo que sea, de pagar a inútiles que estarán ahí. Que estoy seguro que no lo eran en un principio. Pero que les van a pagar lo mismo por tal. Es que no podemos vivir... Gente, es que esto es una guerra. Esto es una guerra. O sea, nosotros estamos financiando esto. Brilliant. Pablo. Es que no tiene sentido. A un profesor fuera de serie. Don Jaime cobraba lo mismo creando futuros profesionales altamente cualificados que otro educando sin gana alguna a alumnos que acabarían sirviendo en un burger. La historia de Jaime Escalante quedó inmortalizada en la película Stand and Deliver, estrenada en 1988 y disponible en Amazon. Si Jaime Escalante hubiera sido profesor en Corea del Sur en la actualidad, probablemente hubiera generado más dinero que un jugador de fútbol de una primera división europea. Los coreanos, tal y como ordena el gobierno, acuden por las mañanas al sopor de las clases reguladas, donde duermen plácidamente, mientras un profesor hace como que les enseña. Después acuden a los Hawán, centros donde un profesor fuera de serie les enseña como si le fuera la vida en ello. Los mejores profesores pueden seguir dando clases en un Hawán, ya que si no es el mejor, los chavales no irán a su clase y finalmente será despedido. Sus clases se transmiten online para todos aquellos que quieran visionarlas previo pago de una cuota, y los salarios de estos profesionales son altos, no, altísimos, ya que su productividad se ve remunerada en un sistema libre no regulado. Ahora tenemos una remuneración justa, esto es, en libertad, del profesional más importante que existe en una sociedad, el profesor. Pero Corea dista mucho de alcanzar el ideal de educación. Y es que no todos aprendemos igual, y por lo tanto, por mucha pasión que le pongas, no puedes centrarte. Pero increíble eso, gente. ¿No se podría hacer eso con los funcionarios? Pregunto. Pagar más a quien lo hace mejor. Yo estaría encantado, porque sería una manera más útil de utilizar nuestros impuestos. En la forma que tiene de aprender cada alumno y más aún cuando tienes una clase abarrotada. ¿Se han fijado que muchas veces los malos estudiantes son buenos jugadores de fútbol o son excelentes grafiteros? Y que incluso en muchas ocasiones hay chavales penosos en la escuela que se hacen empresarios comprando y vendiendo sustancias prohibidas. Bueno, pues detrás de esto están las diferentes capacidades para aprender que tiene cada alumno. Algo que es completamente ignorado cuando un profesor educa en base a un libro de texto a, por ejemplo, 30 alumnos a la vez.
Imagina esta clase. Tenemos aquí alumnos con distintas formas de aprender. Gabriel tiene una inteligencia lingüística. Albert tiene una inteligencia lógica matemática. Kazuyo tiene una inteligencia espacial. Jordan una inteligencia cinestética corporal. Mozart una inteligencia musical. Teresa una inteligencia interpersonal. Sigmund una inteligencia intrapersonal. Y Rachel Carson tiene una inteligencia naturalista. Todos ellos son distintos, pero van a recibir la misma educación. En base a su edad han sido encuadrados en esta clase, donde el profesor, usando el mismo tipo de material que los profesores de hace décadas, impartirá su curso de forma monolítica. Si el profesor enseña de una manera lógica matemática y el material que usa está diseñado para aprender de esa manera, Einstein destacará sin problemas y el resto tendrá que esforzarse para adecuarse a esa forma de enseñar, apoyándose en ayudas fuera de clase, y de no tenerlas finalmente se quedará atrás y se frustrará. He aquí un dilema: aumentar la productividad del profesor y su salario implica darle más alumnos, pero lo único que hará será que más alumnos vayan quedando atrás. Por lo tanto, lo que se busca es disminuir el número de alumnos por profesor. Esto es, se busca disminuir la productividad. En este curso de Creana te enseñaré técnicas de respiración, lenguaje corporal, caracterización del profesor. Por suerte estamos en el siglo XXI y tenemos herramientas para combinar lo mejor de los dos mundos. El mundo de Jaime Escalante Vendo mi voto. ¿Y quién mejor que Clayton Christensen para ver el camino que se debe recorrer? Esta Súper interesante eso, por lo menos ahí tu voto a lo mejor tendría más sentido, ¿no? Vendo mi voto. Pues mira, me van a joder, pero a lo mejor, pero por lo menos me pagan por ello. disyuntiva se soluciona con una innovación que rompa el modelo de negocio. No estamos hablando aquí de un libro con un DVD o un link a internet que invite al alumno a revisar más material del libro, que ya de por sí muchas veces no se da completo por falta de tiempo, o de instalar una pizarra inteligente en la clase, sino de lo que vamos a hablar es de crear un cambio que deje obsoleto el sistema educativo actual, desde el material hasta cómo se usa en la clase. Escalante se hizo famoso dejándose la piel en clase, adecuándose a cada alumno, de manera individual, y asumiendo el fracaso de un alumno no como un fracaso de este, sino uno propio. En fracaso los años 80 suyo. carecían de los recursos. Esta frase es increíble, ¿eh? ¿Sabéis por qué era un buen profesor? Porque él consideraba que los fracasos que tenían los alumnos no eran un fracaso de ese alumno, sino un fracaso suyo. Por eso yo os incentivo tanto a que siempre miréis hacia adentro. Incluso aunque haya veces que sea cierto. Quiero decir, hay veces que va a ser cierto que hay problemas que son externos y tal. Pero lo bueno de que siempre te los achaques a ti es que al final siempre es positivo. Porque incluso aunque la razón, o sea, aunque tuviese razón y el problema, a lo mejor el problema también es del alumno. Pero eso es buscar la excelencia, gente. Responsabilizarse de todo aquello que está en tu esfera de influencia y... ¿qué pasa? ¿Qué? Han amañado la votación, gala. Lo mismo que decía antes, ¿no? No hay trabajador bueno o malo. Yo creo que depende también mucho de los managers. Recursos que irían a facilitar esta manera de enseñar. La herramienta, el ordenador o la tablet. Pero usado de manera muy distinta a como se usa en el sistema educativo actual, donde simplemente se usa para dar clases de informática o buscar cosas en lugar de en una enciclopedia de papel en la Wikipedia. No, estas innovaciones se van a usar para personalizar la experiencia de aprender, adaptándola a las diferentes inteligencias. Hoy día los ordenadores no son tan caros, pero sí se requiere una inversión, y toda inversión debe de dar como recompensa un beneficio, como veremos más adelante. En vez de las grandes editoriales y sus libros, el aprendizaje se llevará a cabo mediante programas que se irán personalizando a medida que el estudiante vaya avanzando por ellos. Cada empresa competirá haciendo mejores programas diseñados hoy. Mirad, es que es increíble. O sea, por ejemplo, esto no tiene personalización, pero mirad, vamos a hacer un test de Brilliant para que veáis cómo es. Porque es que a mí me resulta súper divertido. Fundamentos de ciencias de la computación y, por ejemplo, yo qué sé, el primer, el de Making Decisions. Pues son como quiz, ¿vale? Que tú los tienes en el móvil. Yo esto lo estudié todo en el móvil, ¿vale? Yo iba haciendo así y clicando. Entonces, coges, te lees, ¿vale?
te lees esto y perfecto. Pum. Siguiente. Te explican una cosa con un ejemplo, no sé qué. ¿Vale? Lo vas leyendo. Siguiente. Luego aquí te hacen una pregunta. Ya te lo pone en plan práctico. Con lo que has leído de los árboles de decisiones, te pregunta: ¿cuáles animales requieren contestar el mayor número de preguntas? Pues por ejemplo, a ver, la vaca requiere contestar 1 y 2. Esto, 1 y 2. Estas, 1, 2 y 3. Este, 1, 2 y 3. Ostras, el salmón, contestar esta, 1, 2, 3, 4. Vale, y el mouse y el virus tienes que contestar 1, 2, 3, 4 y 5. Pues eso. Aquí puse el mouse y le di. Básicamente, esto es un árbol de procesos, ¿vale? Dice, es para seleccionar cosas. La primera pregunta de control ¿es más grande, es más pequeño que una bicicleta? No. Si es no, te hace otra pregunta. Nada, no. Pues entonces es una vaca, ¿vale? Si sí, es una ballena. ¿Por qué? Porque estas dos premisas son correctas, ¿vale? Es un true. Esto es más pequeño que una bicicleta y además nada. Y esto es más, es más grande. O sea, no es más grande que una bicicleta y no nada. ¿Sabes? Ya has aprendido qué es un árbol de decisión. Siguiente. Y has practicado qué es. Y ahora te dice, por ejemplo, vamos a hacer un algoritmo de reconocimiento facial. Entonces implica que hay que dividir entre diferentes cosas para entender cómo son de diferentes estas caras, ¿vale? Y aquí te dice, mira, Pablo, no te preocupes, aquí lo vas a entender. A ver, con este árbol de decisión vamos a dividir el grupo de 4 en 2 grupos. ¿Tiene la boca abierta? Sí. Entonces, ¿qué dibujos son? Este y este. ¿Vale? ¿Tiene la boca abierta? No. Entonces son estos dos. Ya tienes 2 grupos diferenciados. ¿Vale? De hecho, se podría crear otro aquí para diferenciar que fuera: ¿tiene gafas? ¿Sí o no? Pues ya has diferenciado esta cara. Y aquí podrías hacer otra pregunta que fuera: ¿tiene coleta? Sí es esta, no es esta. Entonces ya tendrías las 4. Ya tendrías preguntas para definir cada una de esas caras individualmente. ¿Vale? Esto sería como un algoritmo de reconocimiento facial. Lo que hace el programa es hacerse preguntas de ¿esto qué es? ¿Sabes? Y entonces, pues, coño, vas haciendo eso y vas aprendiendo, ¿sabes? Mirad, por ejemplo, ahora tenemos esto es un algoritmo para reconocer estas 4 caras diferentes. A ver, gente, ¿tiene la boca abierta? No, ¿vale? Pues entonces nos vamos para acá. ¿Por qué? Porque estas 2 no tienen la boca abierta. ¿Lleva unas gafas moradas? Si la respuesta es sí, esta es la cara. Ya hemos reconocido. No, es esta. Lo de antes. Vale, estos sí tienen la boca abierta. Entonces este es otro grupo. Es el de estas 2 personas. Pero ahora queremos diferenciar entre una cara y otra. La pregunta que se hace el algoritmo es: ¿tiene el pelo largo? No, pues es el tío. Pum, ya está. ¿Sabes? Pero os dais cuenta, es una manera, no sé, divertida de ir aprendiendo esto. No te mete en un rollo, o sea, no sé. Sí, los algoritmos son como niños pequeños, hay que ir explicando todo, fase por fase. Y los humanos también, ¿eh? Y nada, y luego, por ejemplo, te dice, pues para clasificar más cosas todavía. Pum. Y ahora nos propone, aquí al final nos propone un reto. Por ejemplo, esta cara, ahora lo hacemos al revés. Esta cara, ¿en qué grupo acabaría? ¿Vale? Va a acabar en un grupo incorrecto. Pero venga, vamos a hacernos las preguntas. ¿Tiene el pelo... ¿Esta cara tiene el pelo marrón?
No. ¿Tiene el pelo negro? No. Pum. Nos lleva a F. Pero está mal. F en el chat. Porque este algoritmo nos ayuda a reconocer estas caras, pero esta se equivoca. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que hacer más preguntas para definir mejor. Esto es lo que se hablaba por ahí, ¿no? Es mejor planificar y definir bien que hacerlo mal. Entonces, bueno, ahora explica un poco eso. Yo lo estoy haciendo en inglés porque todo el tema de programación es así. Y bueno, nada, y esto habla de otras cosas y ya has terminado. Vale, pues ya habéis aprendido qué es un árbol de decisiones en programación. Y no ha sido algo terrible, ¿verdad? O sea, a mí es una enseñanza, es interesante.